De un golpe cambió Chile. La oposición junto a Estados Unidos, a cargo de Richard Nixon, buscaría cualquier medio para derrocar el gobierno de Allende. El desabastecimiento a la población, el paro de los camioneros financiados por la CIA, además del rechazo de las propuestas de gobierno por parte del Congreso. Resultado de la votación. Con la afirmativa 52 votos, con la negativa 81. Queda rechazada la proposición formulada por el Ejecutivo. Grupos como Patria y Libertad buscaron por la vía de la violencia desestabilizar el gobierno de la Unidad Popular. Si comprendemos que en esta hora lo primordial, lo básico, es afianzar el gobierno en lo político y conquistar los instrumentos Los soldados, marinos, aviadores y carabineros no pueden prestarse en ningún momento y bajo ninguna circunstancia para asesinar trabajadores. Y llegado el caso de que algunos oficiales se alzaran, los oficiales, suboficiales, clase y soldados no tienen la obligación de prestarle obediencia. A lo largo y ancho del país se oye un solo grito que resuena en las fábricas, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo. El llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Que la diferencia entre este gobierno y los anteriores es que nunca estuvimos más sostenidamente en descenso que ahora. Países tienen que dirigirlo grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular, existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición y existe un tercer sector organizado que se llaman las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas. Porque la gente suelta no puede gobernar las naciones. Parece que están allí como consecuencia de la incapacidad de la Unidad Popular para armar un frente más amplio a partir del cual realizar las importantes reformas que estaba realizando. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Auxiliares de la Moneda tienen 13 minutos para salir del Palacio de Gobierno porque serán bombardeadas por la Fuerza Aérea esa dependencia dentro de 3 minutos exactamente. Ya han transcurrido 30 segundos. Armadas y de orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Después de 3 años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando.
Al asumir el poder militar, el Estado recurriría a todos los medios para extirpar lo que ellos consideran el cáncer marxista. Se hacen ilegales los partidos de izquierda, se clausura el Congreso y se intervienen los medios de comunicación, aumentando la opresión en Chile. Así la Junta Militar acapara todos los poderes del Estado, resguardándose en la libertad individual, al más puro estilo del liberalismo. El golpe militar se intentó fundar como una cruzada cristiana, aunque la Iglesia Católica no estuvo de acuerdo con la irrupción violenta y armada. El exilio fue otra forma de reprimir a los disidentes del poder militar. Me obligó a vivir fuera del país durante 17 años con mi familia y a tomar nuevos rumbos, y a decidir volver más tarde, el año 90. Hay que cumplir con la ley, y aquella gente que se ha desviado va a tener que asumir la responsabilidad de acuerdo a la ley en tiempo de Dios. Hoy, dadas las dolorosas circunstancias que hemos vivido, esta celebración cobra un doble significado. Venimos aquí a orar por los caídos y venimos también y sobre todo a orar por el porvenir de Chile. De los casos más emblemáticos de tortura con ensañamiento que señala el informe Rettig está el de Víctor Jara, cantautor y profesor que fue detenido en la Universidad Técnica del Estado, torturado y muerto de 44 disparos. Donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el... La madre de Eugenio Ruiz Tagle vio su cuerpo y relató: le faltaba un ojo, tenía la nariz arrancada, huellas de quemaduras como de cautín, la cara muy hinchada y el cuello quebrado. Son 5 minutos, la vida es eterna. La Iglesia Católica se preocupó del trato que se le daba a los presos políticos y creó, para su ayuda, la Vicaría de la Solidaridad. Isla Dawson fue un campo de concentración para autoridades que se desempeñaron en el gobierno de Allende. Se sometió a estos presos a regímenes inhumanos de marchas y trabajos forzados. Entre estos detenidos estuvo José Toá, ministro de la Unidad Popular. La represión incluso llegó a las mismas filas del ejército. El general Bachelet resultó muerto luego de torturas y de que se le negara la atención médica. Con las desapariciones se buscaba generar incertidumbre y desesperanza en los familiares y cercanos a la víctima. El 74, el 17 de noviembre, ahí ya nunca más los detuvieron delante de nosotros y nunca más supimos de ellos hasta el día de hoy. Yo he enterrado todos mis hermanos, nosotros éramos 8, a mis amigos, a mis compadres, y tú no sabes dónde está. Creada en 1974 por el decreto número 521 al mando del coronel Manuel Contreras, secundado por otros jefes del ejército, darían caza al enemigo del Estado. Contreras y otros militares chilenos fueron preparados en la Escuela de las Américas, que formaba militares para combatir la amenaza marxista. Nombres como Moren Brito, Miguel Krasnov, Raúl Iturrieta, Pedro Espinosa, Osvaldo Romo, entre otros, tuvieron cargos en esta institución dedicada a perseguir y torturar. El trabajo de represión estaba dirigido a los militantes de los partidos socialistas, comunistas, MIR y otros partidos de izquierda que habían gobernado con Salvador Allende. Una de las maneras de presionar era
el que yo viera cómo lo torturaban a él y él viera cómo me torturaban a mí. Yo estaba embarazada, así que me sentía tremendamente más frágil. Me encadenaron a un árbol que todavía está en el Parque Por la Paz y simplemente se dedicaron a golpearme con cadenas y patadas y todo lo demás, ¿no? Hasta producir el aborto. Esta es una represión larga, terrorista, como dije, que marcó a este gobierno. Este gobierno, a través de la DINA y después de la CNI, realiza operaciones en el extranjero, el asesinato del general Carlos Prat y su esposa en Buenos Aires, el asesinato de Orlando Letelier en Estados Unidos, el intento de asesinato de Bernardo Leighton en Italia. Estos son algunos, los numerosos intentos de asesinato contra Carlos Altamirano que fracasan. ¿Cómo calificaría general el caso Letelier en sí? El caso Letelier lo considero un buen show de la justicia norteamericana. La DINA contó con centros donde se concretó la tortura y muerte de estos militantes. Villa Grimaldi, la sede del Partido Socialista, Venda Sexy, cuartel central en República 570, la clínica de la DINA, entre otros. La electricidad, me queman, me cortan, me pegan. En algún momento escuchaba unas campanas, con lo cual después supuse que estaba en la calle Londres. Yo me daba cuenta que me quemaban el cuerpo porque sentía olor a quemado, no ni siquiera porque me dolía. Las cifras de militantes muertos alcanzaron cerca de 1.300 personas, y la prensa ayudó a justificar esas muertes. Presiones internacionales y la petición del Círculo de Pinochet motivaron a este último a cerrar la DINA por los casos de detenidos desaparecidos, creando la Central Nacional de Informaciones. En esa casa donde usted servía hablaban de paquetes y pronto entendió que se refería a cadáveres. Eso ya cuando estando todavía en la casa. Sí, bueno, de hecho, digamos, eran temas de los oficiales que llegaban a la casa, ¿ya? Tales, por ejemplo, como Moren Brito, Alejandro Burgos, Juan Manuel Salgado, hablaban de paquetes. Yo, bueno, hasta ahí yo no entendía a qué se referían, obviamente, ¿ya? Pero sí se hablaba de paquetes. Hablaban de personas que se habían dado de baja, pero en general, ¿cuánto duraban las personas que caían en semanas? Una, dos, tres semanas, no, y las sesiones de tortura eran constantes. ¿Todos los días? Todos los días. ¿En horas de oficina? En horas de oficina. ¿A quiénes mataron con cordón? Prisioneros, no. Prisioneros, eran prisioneros. ¿No se acuerdan los nombres? No sé. ¿Qué es la Gigi? La Gigi es un, a ver, de teléfono antiguo, genera corriente, ¿no es cierto? Al aplicarlo, se sacaban dos cables. En cada extremo, en cada cable se amarraba una llave. Y esa llave se le ponía, por ejemplo, una debajo de la lengua y la otra en los órganos genitales al detenido y se le empezaba a dar. Había diferentes métodos de tortura, por ejemplo, submarino seco, submarino mojado. Submarino mojado era sumergirlos en el agua hasta que no respiraran. Submarino seco era, por ejemplo, tenía una bolsa plástica en la cabeza y se la amarraba y esposado y vendado y todo el cuento. Entonces, cuando el tipo ya no se movía esa bolsa, se le sacaba. ¿Y el pacto de silencio qué decía? El pacto de silencio era una especie de juramento a la bandera.